¿Avanzamos, les parece? Muy bien, yo quiero hablarles en esta tarde un poquito sobre la iglesia madura. Nosotros como casa estamos viviendo un ambiente tan hermoso y tan apasionante, donde eso nos motiva todos los días a seguir insistiendo en lo que Dios dijo que es su iglesia. Y junto con mis amigos pastoreamos ahí en Córdoba, pero también al mismo tiempo tenemos un centro de entrenamiento donde lo llamamos TTL Training, donde queremos equipar y capacitar al cuerpo de Cristo para que sea entendido no solamente para hablar la verdad, sino que sea entendido para hablar la verdad y vivir la verdad 24 horas los 7 días de la semana. Amén. Yo quiero hablarles un poquito de una iglesia madura. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros que somos representantes de la iglesia? Y el apóstol Pablo lo explica de una manera muy buena a través del libro de Efesios, donde él se toma todo un libro para que en ese libro vuelca toda una enseñanza a la iglesia de Éfeso, que la divide en dos partes. Primero, segundo y tercer capítulo lleva a la iglesia de Éfeso a entender la revelación de Jesucristo como cuerpo, como familia y como casa. Y él se toma ese tiempo porque todos los que pueden entender quién es Jesucristo ya no viven de la misma manera. Vamos de vuelta, es súper simple lo que dije, pero muy profundo. Todos los que entienden la revelación de Jesucristo no viven de la misma manera. Vamos de vuelta. Todos los que entienden la revelación de quién es Jesucristo no viven de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que significa no vivir de la misma manera? Es que estamos dispuestos a ser transformados a la imagen del Hijo, y eso nos lleva por consecuencia a un resultado que todo lo que nosotros somos necesita desaparecer. Escuché un wow, ningún amén, pero vamos. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con nuestra voluntad necesita desaparecer. ¿Pero por qué necesita desaparecer? No te estoy diciendo de que tus ideas y tus motivaciones no son buenas. Quizás tus ideas y tus motivaciones son buenísimas, pero dentro del plan de Dios, Él no las necesita. Por eso no te estoy diciendo que no son buenas ideas las que vos podés tener, o no son buenos los planes que vos podés tener, pero dentro del plan de Dios, Él ya escribió la historia. Y lo más asombroso de todo esto es que Él quiere incluirte en su historia. Ahora, para incluirte en su historia, Él nos dejó un modelo a seguir, y el modelo se llama Jesucristo. Ese modelo a seguir es el modelo donde todo ser humano necesita poner toda su confianza, porque a medida que nosotros adquirimos ese modelo, nuestra estatura va a ir creciendo. En el momento que nosotros adquirimos la vida de Cristo, entramos en un molde que se llama Jesucristo. En el momento que entramos en ese molde, todas nuestras decisiones, todas nuestras renuncias van a tener un valor, que esa medida de Jesucristo va a ir creciendo hasta que el día va a ser perfecto, porque Él va a volver en gloria. Y lo que estaba incompleto se completa en Él, no por nuestras fuerzas. ¿Vamos entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo empieza a decirles, si ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, si entienden la revelación
de Jesús como cuerpo, si entienden la revelación de Jesús como familia, si entienden la revelación de este fundamento como una casa, van a poder expresar la gloria del Hijo hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué es lo que estamos preparando si entendemos esta revelación? Estamos preparando una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Todos aquellos que entienden, por resultado de haber entendido, eso te lleva a responder. Si en estos días, tanto el día de hoy y el día de mañana, solamente te llenas de conocimiento, quiero decirte, lo que hicimos fue un fracaso. Si esto que estamos construyendo en estos días, donde la revelación, como dijo Maxi, es Cristo, y nosotros solamente estamos llenándonos de conocimiento, pero eso no genera un desborde de amor, quiero decirte, hemos fracasado. Porque no necesitamos, porque me distrae, perdón, porque no necesitamos solamente el entendimiento, necesitamos entender, pero ese entendimiento nos tiene que llevar a responder. ¿Estamos acá? ¿A dónde nos tiene que llevar? Vamos de vuelta, por acá no los escuché. ¿A dónde nos tiene que llevar? A responder. Yo te digo, amada iglesia, si agarramos y apretamos aquel interruptor, toda la luz del salón se va a prender. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que vos ya sabés dónde está el interruptor y ya sabés que la luz se va a prender. ¿O qué es lo que hace la diferencia de adquirir el conocimiento? Es que en un momento vos te paraste, fuiste hasta el disyuntor y lo apretaste y todo el salón se llenó de luz. ¿Sí o no? Ahora, en el desarrollo de la historia, Dios nos dejó un montón de señales para que nosotros podamos cooperar con un plan que es mucho mayor que el nuestro. Pero todos aquellos que solamente se quedan con conocimiento y no responden, van a ser responsables. De haber usado el conocimiento para sí mismo, pero no haber sido una expresión de lo que Él esperaba de nosotros. ¿Venimos bien? Entonces, aquellos que entendieron se convirtieron en personas que responden. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, 5 y 6 lleva a la iglesia a responder. ¿Responder para qué en realidad? Responder para convertirnos en portavoces de su mensaje y no del nuestro. ¿Venimos bien? ¿Tan asustados? No estoy enojado, ¿eh? Entonces, ¿cómo edificamos una iglesia gloriosa en realidad? La iglesia gloriosa es aquella que entiende, pero es aquella que responde. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Quiero que me acompañen, por favor. Dice así, Efesios capítulo 4, del 11 al 13, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, el cuerpo de Cristo. En ese proceso continuará hasta que todos, repitan conmigo, hasta que todos. Repitan conmigo, hasta que todos. ¿Nos quedó claro? ¿Sí o no? Entonces, ¿hasta qué? Muy bien, listo. Quería saber si había quedado claro. Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y quiero que repitan conmigo, y que seamos maduros en el Señor. ¿Vamos?
No, vamos todos juntos. 1, 2, 3. Que seamos maduros en el Señor. ¡Qué hermoso! Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Miren lo que dice en la NBI, el versículo 13. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforma a la plena estatura de Jesucristo. Entonces, necesitamos entender que el ejercicio de ver una iglesia madura no es un asunto individual. El ejercicio de que la iglesia madure no es un asunto individual, sino que es un asunto corporativo. Dios está llamando un individuo para a través de ese individuo transformar todo un núcleo familiar. Quiero que pienses en tu historia por un momento. Vamos, ¿cuántos a Dios los encontró en el camino? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos nacieron del altar? A ver, que vinieron ya que nacieron en un hogar cristiano. Muy bien. A ver, levanten su mano, vamos. Bien alto, no tengan vergüenza. Muy bien, bajen la mano. ¿Cuántos a Dios los encontró en el camino? Que vos sos el primer cristiano. Muy bien. Ahora, piensen en esto. En el momento que el Señor te encontró en el camino, Dios no estaba pensando en un desarrollo individual donde Él quería salvarte a ti, sino que el corazón de Dios es, a través de ti, salvar a otros. Entonces, ¿a dónde me tiene que llevar? Esto me conecta directamente con la revelación de mi hermano mayor. Juan 3:16, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera Dios amó. ¿Y qué es lo que hizo? Dio a su Hijo. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio de Jesús? Dios amó al mundo y le dio al mundo. ¿Qué le dio al mundo? Lo que más amaba. Le dio un hijo. ¿Y cuál fue el trabajo del hijo? ¿Cuál fue el trabajo del hijo? Por favor, en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cuál fue el trabajo del hijo? Salvarte. Salvarte, porque en realidad estabas en el imperio de las tinieblas y Él te llevó y te rescató al reino de su amor perfecto, ¿sí o no? Bueno, te encontró en el camino y te salvó. Ahora, esa conexión que Él hizo con vos, vos vas a hacer con otro. Porque el resultado de haber entendido el desborde que primeramente nació en el corazón del Padre, eso te va a llevar a entender y a responder con ese mismo desborde de amor. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que la figura siempre vuelve a ser el Hijo y no nosotros. Entonces el entendimiento nos lleva a responder, pero ¿a responder para qué? No a responder para yo salvarme. Esto me lleva a un entendimiento para que todos alcancemos la estatura perfecta del varón, que es Jesucristo. ¿Venimos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no están de acuerdo conmigo, después hablan con Samu y con Nico. Muy bien. Entonces, quiero graficártelo de una manera más fácil. ¿Sí? Hagamos de cuenta que todos estamos en el Titanic. ¿Sí? ¿Vamos al Titanic, les parece? Vamos al Titanic. Estaba todo re bien, estábamos felices, cantando Yeshua. Era hermoso en el Titanic. Hasta que, ¿qué pasó con el Titanic? Hoy ya apareció la cosita de hielo. ¿Y qué pasó? No se hundió de una. Primero, ¡boom! Tuvo un choque, ¿sí? Vamos a contar bien la historia. Así es como nosotros contamos el Evangelio, como nosotros queremos. Entonces,
Te sintió, listo, y un día va a volver. Un día va a volver. Así nosotros contamos el evangelio y así estamos, iglesia. Me hizo acordar el loco del noticiero. Así estamos, país. Muy bien. Entonces, volvamos. Entonces, ¿qué pasó con el Titanic? Por favor. Vieron que Samuel oró por mis chistes y ustedes no repitieron. Por eso le está yendo como le está yendo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el Titanic? Chocó, muy bien. Y después, ¿qué pasó? Muy bien, ¿cómo saben? Se partió. ¿Y qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. ¿Y qué es lo que empezó a pasar con la gente? No te me adelanté de la historia, este me dice Jack, ya. Esa es la parte romántica, Samu. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el desarrollo de la historia? Es que la gente que estaba disfrutando de lo mismo, que estaba en el mismo barco, en el momento cuando vino la tragedia más grande, cada uno corrió por su vida. Dios está preparando una iglesia madura que sepa trabajar en unidad, porque los días que vienen son terribles. Toda la iglesia madura que nosotros no podamos edificar en esta generación, quiero decirte, cuando la cosa se ponga más seria, si nosotros no hemos trabajado en cosas simples del día a día, nos vamos a entregar entre nosotros, porque en realidad vamos a querer salvarnos. Pero el entendimiento del evangelio que nosotros estamos compartiendo no tiene que ver con que yo me salvo y que los otros se embromen. Samu, ¿qué es lo que harías? Ahora vamos a hablar un ratito. ¿Qué es lo que harías si el barco se hunde? ¿A quién salvarías? No te hagas el superhéroe tampoco. Tenés tu familia y hay un montón que se están perdiendo. Empiezo por lo que más amo. Muy bien. Ahora, la pregunta, Samu, ¿vos te entregarías por todos los que están en el barco? Y no. Creo que no. Hoy no lo haría. Pero los niveles de entendimiento sobre el evangelio nos tienen que llevar a un alto nivel de martirio, donde nuestra vida la desestimamos como basura. Porque en realidad el concepto que hemos aprendido del evangelio es que entre todos nos cuidamos. Si le pasa algo a Nico, ahí se meten conmigo. Ya no soy muy musculoso como Charlie ahí que guarda los músculos en esa remera, pero yo tengo lo mío, guarda, lo mío. Tengo una pancita un poquito más ancha, pero me defiendo, Ahora, todos aquellos que entendieron la verdad del evangelio están dispuestos a dar la vida. Porque los que están dispuestos a dar la vida por el otro no hablan mal del otro. Los que están dispuestos a dar la vida no se matan entre sí. Por eso, ¿qué iglesia nosotros hoy estamos construyendo en la ciudad de Corrientes? ¿Qué iglesia estamos construyendo en el Chaco? ¿Qué iglesia estamos construyendo en Córdoba? ¿Qué iglesia estamos construyendo en Neuquén? ¿Una iglesia que se mata entre ellos o una iglesia que está dispuesta a dar la vida por su hermano? Entonces este pasaje no es solamente para que lo leamos, bueno, hasta que todos alcancen. El que todos alcancen, eso va a tomar todo de ti. Escuchen, amada iglesia, el que todos alcancen la estatura del varón perfecto tiene que ver contigo también.
Pero si yo no tengo nada que ver con lo que hace el otro, y sos parte de la misma familia, hermano. Yo quiero que entiendas que hoy tus altos niveles de renuncia están fortaleciendo a una generación que te está viendo todos los días. Y vos hoy estás siendo un ejemplo para aquellos que están creciendo. Yo estoy casado con Silvina hace 19 años. Con Silvina tenemos 6 hijos, frutos de nuestro amor. ¿Les dije que tengo 6 hijos? Sí, muy bien. Ahora ustedes se preguntan, che, ¿y qué estuvo haciendo? Tiempo, no tenía otra cosa para hacer. Tengo 6 hijos, sí. Ahora, escuchen. Quiero decirte, desde el primer momento a la mañana que abro mis ojos, yo tengo 6 personas que me están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que hago bien, lo que hago mal. Cuando me río y cuando lloro. Cuando gano o cuando pierdo. Y estoy siendo medido todos los días. Porque me convertí para ellos en un molde. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero expresarle a mis hijos? ¿Mis buenas ideas, mi manera de hacer las cosas? ¿O que Cristo sea formado en mi interior para que cada día que ellos abren los ojos a cada mañana vean a Cristo en mí? Y Él sea el molde. Antes de salir para acá, mi hijo mañana tiene un campeonato de fútbol. Y yo le dije a Maxi, voy, pero yo me tengo que volver a mi casa. Pero mi hijo me miró a los ojos y me dijo, papá, por favor te pido, no me defraudes. Y yo lo puedo tomar desde este lugar. De decir, ¿qué es lo que Él quiso decir con no me defraudes? ¿Cuál es la expectativa de su corazón conforme a su Padre? Y quiero decirles, capaz que en algún momento yo lo defraude. Pero me voy a esforzar todos los días para que eso no suceda. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto, amada iglesia? Todos los días estamos en un camino de perfección, pero no a nuestra medida, sino a la medida de Cristo. Pero ¿saben cuándo nos sentimos defraudados? Cuando yo estoy esperando que vos crezcas a mi medida y a mi demanda. ¿Por qué hay tantos problemas interpersonales entre nosotros y dentro de la iglesia? Porque la demanda no está siendo Cristo, la demanda está siendo nuestra. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de Samuel Benedetto? Samuel Benedetto, yo le digo que Samuel Benedetto es el hombre reunión. Todos los días tiene reuniones. Y yo lo llamo, no, estoy en una reunión. Bueno, listo, le corto. Ahora lo llamo, no, estoy en otra reunión. Bueno. Ahora, nunca vi un tipo que tenga tantas reuniones, pero nunca vi un tipo que ame como él ama. Pero al mismo tiempo se junta y vive escuchando demandas. ¿Cuántos son de la iglesia Toma tu lugar acá, que están de Toma tu lugar? Viven escuchando, Samuel vive escuchando demandas. No porque vos no me hiciste esto, porque vos no me debes, porque fulano esto, porque fulano el otro
Yo sé que eso no pasa acá en Corrientes. No. Corrientes estamos a otro nivel porque... Pero las demandas que nosotros hacemos desde un corazón inmaduro dañan a la iglesia. Entonces volvemos. Nos miramos en el espejo, ¿les parece? ¿Qué tipo de demandas yo estoy haciéndole a la iglesia? Anótenlo, por favor. ¿Querés decir algo? Oh. ¿Qué tipo de demandas hoy yo tengo en contra de la iglesia? ¿Por qué quiero que entiendan esto? Porque me voy a meter en un asunto súper áspero. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Están felices todavía? Ah, qué bueno, eso me gusta. Muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, ¿dónde están los maridos? A ver, levanten su mano. Vamos, prepárense que ahí viene para ustedes. Muy bien, vamos. Vamos, maridos, ¿están ahí o ya se arrepintieron? No hay vuelta atrás, maestro. Es ahora donde vos te querés bajar del barco, irte nadando de crawl, de pecho. Pero ya estás en el barco, amigo, y vamos. Y Jesús está al volante, y eso es lo más importante. Maridos, ¿dónde estaban los maridos? A ver, levante la mano, sin miedo, sin vergüenza. Esposa, si vos estás ahí, pegale un pellizcón bendecido y decirle, levantá la mano ahora. Muy bien. Muy bien, ¿están ahí los maridos? Muy bien. Los que no se casaron, quiero decirles, en algún momento les llega. Maridos, dice Pablo a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, ¿cuál es nuestro trabajo? Amar a nuestras esposas. Lo voy a repetir de vuelta porque parece súper simple lo que estoy diciendo. Pero maridos, tengo un mensaje en esta tarde para darles. Amen a sus esposas. ¿De qué manera vamos a amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos a nuestra esposa con la medida de Cristo, quiero decirte, todo lo que hagas para ella va a ser insuficiente. No importa los regalos que le des. No importa las cosas buenas que hagas. No importa las ideas que se te ocurran. Algo siempre te va a faltar. Se ríen, Se ríen porque saben. Esposas, no los pellizquen ahora, por favor. Se ríen porque saben. ¿Pero por qué? Porque en realidad todo lo que quisimos conquistar fue siempre por nuestras fuerzas. Piensen en esto. ¿Alguna vez vos le dijiste, Espíritu Santo, qué regalo le puedo dar a mi esposa? Seamos sinceros, fuiste a la perfumería y le compraste lo que vos quisiste. ¿Sí o no? Sí. Ni eso. Bueno, vamos terminando. Che, volvamos porque... Pero es real, ni eso. Entonces, piensen en esto.
Si no estamos dispuestos a amar a nuestras mujeres, que vemos todos los días, escuchen, todos los días, vos te levantás y la primera persona que ves, ¿quién es? Ella, es ella. Capaz que en el tiempo fue entrando en una metamorfosis que no es la misma persona que viste cuando tenía 18 años, pero sigue siendo ella. Ahora, quiero decirte, vamos del otro lado. La persona que vos conociste con todo el abdominal rasgado, así que parecía un pura sangre, ya no. Y encima ronca como una morsa. ¿Hubo una transformación, sí o no? Ahora, Lucas, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia madura? Calma. Si no estamos dispuestos a amar a alguien que vemos todos los días, ¿cómo vamos a amar a alguien que hoy no estamos pudiendo ver? ¿Cuál es la medida de la construcción de un amor real que Cristo nos ha dado para que podamos vivirlo en una comunidad con personas de carne y hueso que se ven todos los días, para poder prepararnos para un día que va a ser glorioso? Y quiero decirte, necesitamos trabajar en eso, porque nuestra comunicación está siendo pésima. Entonces, si en el momento de desarrollo de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, estamos... Me parece que me voy a poner una empresa de pañuelitos. Gracias, hermano, te amo. Yo digo, lloré tanto, digo. Maxi, no te asustes. No te asustes, yo voy a aterrizar el mensaje, Nico lo sabe. Si no podemos amar a la iglesia de la misma manera que Cristo la está amando, necesitamos hoy ver nuestras relaciones interpersonales, cómo hoy las estamos edificando. ¿Cómo estás tratando a tu mujer? ¿Realmente vos la estás lavando y purificando a tu esposa todos los días por el lavamiento de tus palabras? Mujeres, por favor, no hablen porque la vez pasada ya nos ayudaron bastante. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que hacemos en los momentos que estamos perdiendo la cordura? ¿Seguimos lavándola y purificándola por el lavamiento de la palabra? Te amo. Son lo mejor que me pasó en la vida. Si lo que nosotros no estamos viviendo en casa, no pretendamos vivirlo en una reunión de 2 horas de una iglesia local. ¿Vamos de vuelta? Si nosotros no lo estamos viviendo en casa, si la profundidad del Evangelio no atravesó nuestras vidas para que seamos un ejemplo para nuestra esposa y nuestros hijos, quiero decirte, no vamos a poder relacionarnos entre hermanos que encima no vivimos juntos, pero cuando nos vemos chispeamos. Repetí conmigo, hasta que todos. Ahora, la iglesia gloriosa de Jesucristo, la iglesia que Él se presentará, es una iglesia perfeccionada que responde a un llamado de amor. Necesitamos perfeccionarnos en ese amor. Ahora, la iglesia que crece en madurez es la iglesia que es capaz de responder al llamado de amor del esposo. Ahora, miren el concepto que Dios tiene de la iglesia. Cantares capítulo 4, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. ¿Qué es lo que Él está diciendo de la iglesia? ¿Qué dice? Que es hermosa, que es amada y que no hay ¿qué? Defecto. Vamos, repitamos juntos. Que es hermosa,
que es amada y que no hay defecto. Hermosa, amada y que no hay defecto. El concepto que Jesús tiene de su esposa es que es perfecta. Quiero decirte, la iglesia de Jesucristo en Corrientes es perfecta. Vamos de vuelta. La iglesia de Jesucristo en Corrientes es perfecta. Ahora, ¿cuándo empieza la imperfección? La imperfección empieza cuando nosotros empezamos a ver la iglesia a través de nuestros ojos y no de sus lentes. Entonces estamos en desacuerdo entre nosotros, vamos a hacer lo que queremos, nos ofendemos y nos vamos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque en realidad no pudimos ver a la iglesia de la manera en que Dios la ve. Yo quiero que seas sincero con vos mismo. No te voy a pedir que levantes la mano, pero sí que levantes una mano interna. ¿Cuántas veces hablaste mal de la iglesia? A ver, los que hablaron mal de la iglesia, levanten esa mano interna. Yo sé que no tienen que levantar la mano. Pero ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Estás usando tu tiempo para edificar una iglesia madura o estás usando tu tiempo para destruir la iglesia? Amada familia, la iglesia no se la critica, a la iglesia se la edifica. Y eso es un trabajo de todos. ¿Por qué? Porque una iglesia que entendió lo que Él espera de su esposa va a trabajar a favor de ella para adornarla, para plancharla y para lavar sus vestidos todos los días. Y el proceso del lavamiento va a venir por la palabra, no por las cosas bonitas que digamos, sino por afirmar todo lo que Él dice de su iglesia. Ahora, toda iglesia que se conecta con el clamor del esposo van a llegar a un pleno deseo de que van a luchar por su regreso. El espíritu y la esposa dicen, ven. Todos aquellos que están dispuestos a construir una iglesia sin manchas y sin arrugas se van a conectar a un clamor que no nació de nosotros, nació del espíritu. Todo movimiento de unidad que nosotros querramos generar en el final de la historia va a generar discusión y separación. Todo movimiento de unidad que nosotros querramos generar por nuestra propia fuerza en el final de la historia, eso genera división y separación. Pero todo movimiento que viene de personas que están conectadas con un clamor que no nació de nosotros, nació del Espíritu, pero todos aquellos que se conectan al clamor del Espíritu van a vivir en una plena unidad. Porque la unidad es del Espíritu, no es nuestra. La unidad es del Espíritu, no es nuestra. Entonces, ¿por qué luchamos? Por preservar la unidad en el Espíritu. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Vení, Mauri. Vení, Noah. Sí, vos vení. Vamos. Venite. Entonces generamos movimiento de unidad. Tenemos al pastor Noah, tenemos al pastor Mauri y tenemos al pastor Lucas. ¿Sí? Entonces, todos soñamos lo mismo. Todos estamos viendo que queremos transformar Corrientes. Y estamos ahí. Y vamos, sí, dale, buenísimo. Y nos juntamos y empezamos a orar. Pero cuando empezó a hablar el pastor Noah empezó a traer ideas completamente diferentes. Yo dije, pero yo no sé si lo quiero hacer así. No, está buena la idea, pero ¿sabes qué? No. Y Mauri dice, no, pero yo tengo otra. Y yo digo, me parece que no. ¿Y saben qué es lo que empieza a suceder? Empezamos a separarnos y empezamos a agarrarnos así, de los dedos, así. ¿Hasta qué?
hasta que nos terminamos separando. Ahora, ¿dejamos de ver lo mismo? No, pero lo quisimos hacer diferente. Porque en realidad lo que nos separa son las formas, no lo que estamos viendo. Cuando todos estamos contemplando la misma persona, pero con un clamor que nace del Espíritu y no de nosotros, nosotros vamos a luchar por preservar el vínculo de la paz. Entonces, cuando yo me quiera soltar, ¿ellos qué van a hacer? Me van a empezar a tirar. No, ayúdame. Me van a empezar a tirar para adentro. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo al mismo. Estamos siendo conectados con un mismo clamor. Y cuando Mauri se quiera soltar, nosotros lo vamos a traer de vuelta. ¿Pero por qué? Porque no se trata de la figura de Mauri, sino se trata del trabajo que nosotros tenemos que hacer a favor de lo que Él está demandando de su iglesia. Ahora, ¿qué es lo más fácil para nosotros? Lo más fácil para nosotros es deshacerte de esas personas que no quieren hacerlo a tu manera. Y eso es lo que estuvimos haciendo, amada iglesia. Nos estuvimos deshaciendo de personas problemáticas cuando Dios nos llamó a amar y a edificar su iglesia, no a nuestra forma, a su clamor. Entonces empezamos a dejar personas en el camino, ¿saben por qué? Porque en realidad esa persona es un problema. Y quizás vos estás acá diciendo, yo soy el problema. Y quiero que salgas de esa mentalidad de víctima. Aquel problema no está en una persona. El problema está en que no aprendimos a trabajar juntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para recuperar la verdadera unidad que no tiene que ver con formas, sino tiene que ver con un clamor que nació de delante de nosotros? ¿Se acuerdan lo de la esposa, lo que dije recién? ¿Se acuerdan? Espíritu Santo, vos que la conocés, vos sí la conocés, vos que la conocés, ¿qué le comprarías? Te conectó un clamor, porque Él la conoce, más que vos. Ahora, buenísimo. Cuando tenemos un movimiento de entendimiento, ya no son las ideas de Samuel, la idea de Nico, la idea de Maxi, aunque confieso de que ellos pueden tener buenas ideas. Pero quiero decirles, lo que nosotros conquistamos en Córdoba, quizás Dios lo hace de otra manera acá en Corrientes. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la misma voz, pero el diseño para cada lugar es diferente. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué estamos acá? ¿Estamos acá para que se haga igual que en Córdoba? ¿Están locos, gente? No, estamos acá para colaborar con lo que Dios dijo de Corrientes. Entonces, Maxi lo hace de una manera allá en Buenos Aires. Pero ¿cuál es el fundamento que trajo Maxi? ¿Se olvidaron de la prédica Maxi ahora? ¿Cuál es el fundamento que trajo Maxi? Cristo. Gracias, chicos, lo voy a dejar parado ahí. Entonces, el entendimiento de lo que estamos edificando no nos va a llevar a copiar y pegar, nos va a llevar a establecer el sonido de lo que Dios quiere hacer en este territorio, pero lo va a hacer en un movimiento de unidad que no nace de nuestro corazón, sino que nace desde su corazón. ¿Amén? Entonces eso nos va a llevar ¿a qué? A un resultado. 10 minutos, estoy resobrado. Entonces eso nos va a llevar a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que eso nos lleva a responder. Ahora lo entendí. Y eso me va a llevar a responder. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es
la habilidad de responder. Eso te hace responsable. Ahora, ¿cuál es el gran sello de la iglesia madura? El gran sello de la iglesia madura es una iglesia que escucha y obedece. Entonces, ¿por qué es el sello de la iglesia madura? Porque nosotros no nos vamos a mover de acá si no escuchamos el sonido de su voz. Nosotros no vamos a hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que vamos a hacer todo lo que el Espíritu nos dijo. Nosotros no vamos a hacer un movimiento de adoración e intercesión porque ahora está de moda. Nosotros no vamos a hacer un instituto bíblico porque Misión lo hizo. Nosotros no vamos a hacer una iglesia local porque ahora Toma tu Lugar hizo una iglesia local. Nosotros vamos a hacer en Corrientes lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer en Corrientes. Entonces, la responsabilidad, ¿dónde va a venir? Con personas que dicen, Señor, te escuchamos y obedecemos. Entonces, ¿dónde viene el resultado del desborde de amor? En personas que fueron consecuentes con lo que escucharon. Ahora, pero con lo que escucharon en el lugar secreto, solamente no. Porque es ahí donde hemos fallado. Escuchamos al lugar secreto y venimos a toda la congregación y estamos diciendo, Dios me dijo. Ahora, ¿Dios me dijo o Dios nos dijo? Porque en realidad lo que vengo hablando desde el principio no tiene que ver con una comunión individual, sino que tiene que ver con una comunión corporativa. Porque Cristo no está siendo formado en mí solo, sino que Cristo está siendo formado en la iglesia. Entonces, cuando yo digo, Dios me dijo, es ahí donde empieza la defragmentación de la iglesia, porque en realidad estás queriendo hacer lo que vos querés. Y la chapa es, Dios me dijo. ¿Y qué es lo que puedo decirte yo cuando vos me decís, Dios me dijo? Si en ningún momento estamos generando un ambiente de hermanos para escuchar el sonido de su voz. Necesitamos, iglesia amada, volver a recuperar el consenso de la voz del Señor para que caiga temor sobre la casa, no sobre individuos solamente. Quiero decirte, todo movimiento sectario empieza por una persona que se desconecta de un cuerpo y empieza a escuchar la voz solo. Y todos lo siguen. ¿Y qué es lo que pasa en el resultado final? Que esa persona que escuchó se vuelve un Dios para las personas. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a colocar a ese hombre en un trono donde jamás tuvo que estar. Pero Lucas, no, vos no sabés, él es un profeta del Señor. Lucas, pero vos no entendés, él es el evangelista del momento. Lucas, pero vos no entendés, él es el pastor. Lucas, vos no entendés, él es el maestro. Lucas, no estás entendiendo, él es el apóstol. Solamente quiero decirte que los dones que Dios le dio a la iglesia no fue para que nosotros nos sirvamos de ellos. Los dones que Dios le dio a la iglesia fue para capacitar a la iglesia, para que todos, escuchen, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todo lo que Jesús conquistó por amor en esa cruz no fue para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. Todo lo que Jesús conquista en la cruz es para que todos, escuchen, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y acá no estoy inventando, solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4, del 7 al 16 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice que cuando ascendió a lo alto llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres.
Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Que sino que Él también que había descendido a las profundidades de la tierra. Él que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? Ahora, ¿la edificación es ministerial o la edificación es del cuerpo de Cristo? Porque en realidad, a favor de los dones, hemos hecho nuestros propios ministerios. Pero Él nunca nos pidió eso. De lo que hemos recibido, hicimos lo que quisimos. ¿Y hoy qué pasa en la iglesia? Vemos una iglesia que por muchos lados está sangrando. Porque nosotros le hemos hecho mal. Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué fue dado eso? Para que hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos los que entendieron maduramente y han reconocido el sacrificio de Jesús y el pleno entendimiento de lo que Él ha repartido a la iglesia, dice, entonces, ya no seremos niños. Quiero que repitas conmigo, ya no seremos niños. Ya no seremos niños. Dice así, ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas del engaño y del error. Todos aquellos que tienen un pleno entendimiento de lo que Dios ha dado a la iglesia no son engañados. La gran pregunta es, ¿por qué hay tanto engaño dentro de la iglesia? Porque hemos hecho con lo que Él nos dio lo que nosotros quisimos. El ministerio pastoral que Él nos ha dado para generar hambre por el carácter de Cristo, lo hemos usado para levantar pastores de renombres y falsas imágenes dentro de la casa. El movimiento magisterial lo hemos usado para generar un montón de movimientos alrededor de la enseñanza. El ministerio profético, ¿qué hemos hecho con eso? Hemos hecho conferencias donde nos apasiona más escuchar lo que el profeta me puede decir que la voz del Señor en la iglesia corporativamente. El don evangelístico, hemos hecho campañas de sanidades donde se centran en que nosotros tenemos que ser sanados, pero la gran mayoría no lleva a ningún nuevo convertido. Y hemos hecho del ministerio apostólico nuestra propia miseria, donde lo que hoy representa el apostolado dentro de la iglesia es un movimiento de corrupción
que nos ha robado el corazón. Donde llevamos anillos, cadenas de oro, lindos zapatos. Pero esa no es la medida que Él nos ha dado. Quiero decirte, el mayor movimiento apostólico de la historia fue un movimiento de entrega sin recibir nada a cambio. El mayor movimiento apostólico de la historia fue Jesucristo yendo a morir a una cruz por cada uno de nosotros para que el mensaje llegue hasta nuestros días. El mayor apóstol de la historia nunca se puso anillos de oro en sus manos, pero sí fueron clavados clavos en sus manos y en sus pies. No quiso la corona de los hombres, pero sí le pusieron una corona de espinas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte con todo esto? Necesitamos volver a la madurez, a dejar de ser llevados por vientos de doctrinas. Es pesado lo que yo estoy hablando, pero necesitamos darnos cuenta que no podemos seguir así. Y quiero decirte, no estoy criticando a los movimientos que lo hacen de esa manera, solamente estoy diciendo, volvamos a replantearnos qué iglesia estamos construyendo. Porque yo no quiero, y no estoy criticando a la iglesia, sino estoy diciendo, en eso nos hemos convertido. Y necesitamos volver a retomar. Volvemos a necesitar retomar el camino. ¿Por qué? Porque la iglesia gloriosa que Dios espera es una iglesia que vive una verdadera vida en comunidad. Y el mayor modelo que tenemos escrituralmente es la iglesia de Antioquía. ¿Le parece bien al Espíritu Santo? ¿Y nos pareció bien? ¿A quién? ¿Me pareció bien a mí? ¿Les pareció bien al Espíritu Santo y nos pareció bien a nosotros? La responsabilidad es la habilidad de responder. Ahora nosotros podemos decir y apuntar con el dedo, todo eso está mal. Ahora, ¿qué es lo que está mal en mí? Que yo también cooperé con eso. Yo creo que esta sesión, no sé cuántos, los que estuvieron ayer con nosotros, Samu, pastores, creo que si entendieron lo que dijo Samu, es que el entender el fundamento correcto, como hoy hablaba Maxi, nos tiene que llevar a un arrepentimiento. ¿Cómo hemos sobreedificado sobre ese fundamento? ¿Qué es lo que pretendemos? Vivir en Corrientes. ¿Cuál es la iglesia que queremos presentarle al Señor? Y un arrepentimiento no viene con que digamos, me rasgo las vestiduras y listo, y nos vamos a casa. No, no. El arrepentimiento es cambiar esto. Necesitamos cambiar esto para sanar esto. Y yo creo que Dios quiere levantar un clamor dentro de nosotros en esta hora. Y ese es el sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad es, me di cuenta. ¿Saben por qué le dije lo de mi hijo hoy? Porque en ese momento él me hizo pensar. Y lo miré a los ojos y le dije lo siguiente. Isaac, lo que yo te prometí
lo voy a cumplir. Y hoy quiero decirte, Dios Padre está mirando a su iglesia y está diciendo, lo que yo les dije, lo voy a cumplir. Lo que yo les dije, lo voy a cumplir. ¿Qué les parece si hacemos algo en esta tarde, antes de terminar? Yo no sé si viniste con la gente de tu congregación, pero si viniste, te voy a pedir de pie, que te pongas de pie y que puedas juntarte con la gente de tu congregación local. Vamos, no se me distraigan nomás, por favor. Júntense y hagan una rondita. Lo que sí, no se me distraigan, por favor. Y quizás si viniste solo y no hay nadie de tu congregación local, mirá alguna congregación y decirle, adoptame un ratito nomás. Vamos, júntense y hagan una rondita donde todos se puedan mirar a los ojos. Vamos. A ver, vénganse conmigo acá arriba. Vénganse conmigo. Así ya no me quedo solo. Oh, no. Sí, yo me acerco. Yo me acerco, porque si no, Maxi no quiero venir. No, vení, ahora vení. Te amamos y igual. Pero tiene cara dinámica. Sí, yo
Ahí donde están, yo quiero que puedan mirarse a los ojos. Júntense ahí en rondita, Maxi. Porque lo que nosotros estamos edificando es una iglesia gloriosa. ¿Vamos? Lo que nosotros estamos edificando es una iglesia gloriosa. Pero necesitamos empezarnos a ver, a vernos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero decirte, estás rodeado con hombres y mujeres que son débiles y son imperfectas. Y eso lo necesitamos tener en claro. Porque cuando nosotros idealicemos lo que nosotros esperamos en una persona sin reconocer quién nosotros somos, vamos a vivir una fantasía. Entonces, ¿por qué vivimos una fantasía? Porque en realidad nosotros estamos viéndonos no conforme a los ojos del Espíritu, sino conforme a un ideal. Pero cuando no comunicamos eso, vamos a ir construyendo a medida de criterios personales que van a generar ¿qué? Varas. Entonces, como Samu hace las cosas de esa manera, yo no las puedo hacer inferior que él. Yo necesito, porque él generó un estándar. Pero quiero decirles, todo lo que nosotros construimos en base a estándares, nos terminamos cansando y nos terminamos quemando. Y hoy estamos viendo una iglesia donde los pastores y los líderes se queman, entran en burnout. Porque en realidad dejamos de vernos con los ojos del Espíritu. Y nos estamos midiendo todo el tiempo. A ver quién hace más, a ver quién hace menos, a ver quién es más ungido que el otro. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con hombres y mujeres débiles, donde están centrados en el consejo del Señor, donde las fuerzas provienen de Él y no de nosotros, donde viven y habitan en el consejo del Señor todo el tiempo y no están pretendiendo el saber a ver quién es más importante, sino son personas que están construyendo en base de un fundamento que es Jesucristo, y eso roba toda la atención de sus días. Y eso nos hace unirnos, eso nos hace estar en el centro de su voluntad, donde unos a otros nos vamos empujando hacia el centro, porque Él es el centro. Personas que han entendido el poder que hay en los unos a los otros, se han fortalecido en la fuerza de su poder. Y eso es lo que empieza a transformar los ambientes. Me acuerdo que hace poquito viajé a el sur y estuve en la ciudad de Gaiman. Gaiman es una ciudad donde llegaron los primeros galeses. En el momento que había un despertar de Dios en Gales, ellos tomaron sus barcos y cuando llegaron a Gaiman, con los mismos barcos hicieron las primeras capillas diciendo: no vamos a volver atrás. Pero la comunidad se empezó a fortalecer por un movimiento del Espíritu, no un movimiento de un impulso de abrir una iglesia. Porque todo nació desde el Espíritu. ¿Por qué llegaron hasta Gaiman? Porque ellos entendieron el mensaje de la Gran Comisión y decía: hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que había en lo último de la tierra? Vieron el mapa y dijeron: Argentina. Y se fueron hasta Argentina, y cuando llegaron a una tierra completamente seca. Pero ellos empezaron a construir comunidades alrededor del fuego, el fuego de su presencia. Y mientras ellos iban cultivando eso, el efecto de una iglesia que trabaja en unidad no solamente los mantiene unidos, sino que el efecto del desborde de amor es capaz de transformar la geografía del lugar. Entonces, cuando fui a Gaiman y me encontré con las capillas, quiero decirte, Gaiman es uno de los lugares más verdes que yo jamás he visto. Pero ellos llegaron a un lugar seco. ¿Qué es lo que empezó a pasar?
la gloria del Señor que empezó a crecer en ellos, empezó a cambiar el territorio. Y ellos empezaron a trabajar una tierra seca que no era productiva y comenzó a volverse productiva. Y el avance de la iglesia empezó a crecer. Entonces, a medida que ellos iban creciendo, iba aumentando, la geografía iba cambiando y abrían otra capilla, porque ya no podían llegar a la otra. Y ese movimiento se iba expresando. ¿Por qué? ¿Porque eran buenos? No. Es porque ellos decidieron centrar toda su vida alrededor de la presencia. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Quiero decirte, necesitamos ir en contra de todo movimiento que nosotros mismos como seres humanos hemos levantado. Grandes edificios, pero cuando salimos afuera vemos toda una población pobre. Y quiero decirte, todo lo que nace de Dios genera frutos. Porque genera un cambio de mentalidad y cambia la manera de vivir. ¿Qué es lo que esperamos que suceda en Corrientes? ¿Qué es lo que esperamos que suceda en Misiones? ¿Qué es lo que esperamos que suceda en Neuquén, en Campana? ¿De dónde más vinieron? De Zárate, de Salta, de Chaco. ¿De dónde más? Formosa, Italia, Francia, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén. ¿Qué es lo que pretendemos que Dios haga? Quiero decirte, Dios entregó lo que más amó para que nosotros demos continuidad a ese desarrollo de amor sin medida. Pero este amor sin medida nos lleva al centro. Y el centro nos lleva a ver el fundamento. Todos mirando el mismo fundamento. Todos cultivando el fuego de la presencia. Y todos los que lo miraron no fueron confundidos. Si hoy estamos siendo confundidos, es porque dejamos de mirarlo. Pero ¿quién lo tiene que mirar? ¿El pastor? No. Todos. Esto no tiene que ver con un tema de posiciones que mismo nosotros hemos construido. Esto tiene que ver con un cuerpo. Entonces, no sé cuál ha sido tu postura hasta el día de hoy. No sé si te escondiste detrás de tus pastores. No sé si te vino bien quizás escondernos detrás de un instrumento, porque había personas que lo podían hacer. Quiero decirles, necesitamos tomar nuestro lugar. Y todos los que toman su lugar, ellos están dispuestos a ser uno con su hermano. Entonces yo quiero que podamos tomar un tiempito de intercesión, rapidito, porque ya estamos pasados con el tiempo. Pero quiero que ores por tu ciudad, para que Dios levante una iglesia madura, la iglesia madura que Él espera. Una iglesia que no se deja llevar por vientos de falsas doctrinas, sino una iglesia que vive y ha sido responsable con todo lo que Jesús ha derramado para el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo en medio de nosotros. Ahí donde estás, comienza a clamar por Él. Y si hay cosas que necesitamos arrepentirnos de formato que hemos adquirido de otros, hey, hacelo en este momento. El lugar que nos digas.
Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. No lo sabemos hacer solos. Te necesitamos. Señor, dependemos del sonido de tu voz. Señor, hoy renunciamos a nuestras formas. Renunciamos a nuestras buenas ideas que nos separan de entre nosotros. Señor, y hoy volvemos, Señor. Hoy volvemos a reconciliarnos con tu plan. Señor, hoy volvemos a reconciliarnos de lo que tú estás diciendo de tu iglesia. Tu iglesia es amada, tu iglesia es perfecta y no hay defecto en ella. Señor, clamamos por esa verdad en nuestros días. Clamamos por una iglesia madura y gloriosa. Una iglesia responsable. Una iglesia que ha entendido, Señor. Pero una iglesia que también responde en amor. Una iglesia que responde al llamado del novio. Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos. Toma todo de nosotros y nosotros tomaremos todo de ti. Señor, en el nombre de Jesús, quebranta nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón. Señor, reconocemos que somos débiles. No lo podemos hacer solos. Señor, tómanos de la mano. Tómanos de la mano, Señor. Tómanos de la mano y te seguiremos. Señor, yo clamo por un movimiento del Espíritu en la iglesia de Jesucristo como nunca antes lo hemos visto. Un mover del Espíritu que no nos lleva a un entretenimiento, sino un mover del Espíritu donde el temor del Señor vuelve a las iglesias locales. Donde somos traspasados, Señor, por la veracidad del mensaje que hemos recibido por gracia. Señor, en el nombre de Jesús, permea, Señor, ese mensaje en nuestros corazones. Señor, derriba los altares que nosotros mismos hemos construido. Señor, derriba, Señor, los tronos que hemos hecho a los hombres. Señor, te pido perdón si nos hemos convertido en ídolos para esta generación. Señor, en el nombre de Jesús, borra las imágenes. Señor, clamamos un fuego verdadero en los altares. Señor, clamamos un desborde de amor genuino. Clamamos por una unidad del Espíritu que proviene de ti. Espíritu Santo, llévanos al Hijo. Espíritu Santo, háblanos, enamóranos del Hijo. Espíritu Santo, te pedimos, inunda nuestros corazones con las palabras del Hijo. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, destapa nuestros oídos para escuchar la intercesión de nuestro hermano mayor. ¿Qué es lo que Él está intercediendo en este preciso momento? La iglesia, Señor, conectada con el clamor del Espíritu, es aquella que clama: ven, Señor Jesús. Sí, Señor, quema los otros amores en nuestro corazón. Señor, derriba los ídolos de esta generación. Señor, quema los otros amores. Señor, si nosotros nos hemos convertido en ídolos, Señor, levanta la verdadera imagen, tu verdadera imagen. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Una iglesia madura que avanza sin límites, sin precedentes,
Señor, afirmamos tu liderazgo dentro de la iglesia. Déjanos ver al hombre con llamas de fuego. Vuelve el temor del Señor sobre la ciudad. Vuelve el temor del Señor sobre los hombres y mujeres. Vuelve el temor del Señor sobre las casas. Vuelve el temor del Señor, Señor, en la iglesia. Vuelve el temor del Señor en hombres y mujeres responsables que te dicen: sí, Señor, sí, Señor, cuenta con nosotros. Una iglesia que tiene hambre y sed de ti. Todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero fuego en el altar, fuego en el altar. Y todavía tengo hambre. Todavía tengo hambre. Nos hacemos responsables y una iglesia madura y responsable. Nos hacemos responsables. Nos hacemos responsables. Aquí estamos para ti. Hacemos responsables. La llama no se apaga. Nos hacemos responsables y nos hacemos responsables. La llama te presentaré.